Buenas noches, bendiciones. Dios bendiga la vida de tuya en este momento, donde quiera te encuentres. Damos gracias a Dios por una vez más estar en este lugar y llevarte desde este momento la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles y hoy pues llegamos al capítulo 22. Para eso hemos invitado a la Biblia Reina Valera 1960 y a Andrea Carolina, quien nos hace el favor de leer este grandioso capítulo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenían buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran
gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Terminamos de leer el capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles, y de esa forma seguimos avanzando en la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy llegamos entonces a este grandioso capítulo donde Pablo relata su conversión. Él está en medio de un gran pueblo o una gran población allí, ¿sí? Grandes personas judías que estaban allí, y él quiso de alguna manera, como dice allí, presentar una defensa ante ellos. Y entonces los primeros versículos miramos cómo Pablo va de alguna forma a relatar cómo fue su conversión, ¿sí? Y entonces dice en el verso 3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, ¿sí? Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces sabemos que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar en la escuela de Gamaliel, fue instruido por la escuela de Gamaliel. Y en esa escuela de Gamaliel su enseñanza fue basado en gran parte de la ley. Es decir, Gamaliel es esa persona que instruye al apóstol Pablo, y él lo está diciendo aquí en el verso 3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero dice aquí instruido, ¿sí? Pero criado en esta ciudad, y ellos están en Jerusalén, ¿sí? Recordemos que el apóstol Pablo viene de regreso de su tercer viaje misionero y ahora está en Jerusalén, ¿sí? Y allí en Jerusalén está haciendo una defensa. Y lo primero que él comienza es de alguna forma, a hablar de su hoja de vida, de lo que él era, ¿sí? Cómo había llegado a los pies del Señor. Y dice: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, ¿sí? Celoso de Dios, como lo soy todos vosotros. Y entonces aquí comienza él a relatar esto: perseguía yo este camino hasta la muerte, ¿sí? Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Entonces el apóstol Pablo aquí en los primeros versículos está relatando, ¿sí?, cómo había sido su conversión, cuál era su propósito de estar en Jerusalén, cómo había sido instruido, y ahora lo que está de alguna manera desarrollando y haciendo con respecto a su conversión. Entonces acá en el verso 6, ¿sí?, comienzan a relatar desde el verso 6 del capítulo 22 al verso 15, comienza a relatar cómo fue su conversión. Entonces, cómo ha sido su conversión, ¿sí? Cómo fue que él se convirtió al Señor. Y ahí, cuando llega al verso 17, ¿sí?, cuando llega al verso 17 dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, esta parte aquí es muy esencial, porque el apóstol Pablo no lo ha dicho en otro libro, no lo ha dicho en otra parte, ¿sí?, sino que él dice que cuando regresó de Damasco, ¿sí?, va a Jerusalén, y estando en Jerusalén, ¿sí?, allí no demoró mucho tiempo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, vamos a de alguna manera poner en contexto lo que él está diciendo, sus palabras. Para eso debemos ubicarnos en
Hechos capítulo 9. ¿Sí? Hoy hemos leído el capítulo 22 y estamos ahí del verso 17 al verso 21. Pero él está diciendo esta parte. ¿Sí? Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Resulta que en Hechos capítulo 9 es importante que regrese un poco a Hechos capítulo 9 y vas a mirar la conversión de Saulo, cómo fue que él se convierte al Señor. Y del verso 1 al verso 18, ahí explica cómo fue su conversión, cómo fue que él hizo su proceso de conversión, cómo es que él hace su proceso de conversión. Pero cuando llegamos a el verso 20, ¿sí? Pablo, luego de hacer su conversión, enseguida comienza a predicar en Damasco. ¿Sí? En Damasco. Recordemos que en Hechos 9, verso 1 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió carta para la sinagoga de Damasco. Cuando él va de camino a Damasco, antes de entrar a la ciudad de Damasco, se le aparece el Señor, ¿sí? Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y bueno, allí en Hechos capítulo 9 está la forma como Saulo iba de camino a Damasco y cómo se arrepiente, ¿sí? Por causa del Señor Jesús que se le ha aparecido, por la causa del Señor Jesucristo, se le aparece. Ahora, cuando él está en Damasco, él comienza enseguida que reciba al Señor, enseguida comienza a predicar, ¿sí? A predicar de Jesucristo. Comienza enseguida a, de alguna manera, a hablar de lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Pero dice en el verso 23 algo importante, dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, los judíos que estaban en Damasco, ¿sí? En Damasco. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, ¿sí? Y dice: y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle, es decir, estaban tendiéndole trampa para matar la vida de Saulo, ¿sí? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, entonces ahora Saulo se esforzaba por demostrar que ya él se había arrepentido, que ya él era un hijo de Jesucristo y que él necesitaba dar a mostrarles a ellos el propósito de salvación del Señor, ¿sí? Y eso está sucediendo en Damasco. Debido a esto, ¿sí? Debido a esto, entonces, ¿qué pasa? Los hermanos que están allá en Damasco lo envían a Jerusalén. Mire cómo es el 26. Cuando llegó, ¿sí? O vamos a leerte el 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, para que se fuera de allí. Y dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, ¿sí? Pero todos le tenían miedo. Entonces, Saulo ahora ha querido enseñar un poco en Jerusalén. Estamos hablando, ¿sí? En el momento de conversión de Saulo, que es el mismo Pablo, pero que su nombre cambia cuando inicia su primer viaje misionero. Entonces, Saulo ahora está en Jerusalén. Y allá en Jerusalén, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Jerusalén? Dice, en el verso 29, dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, ¿quiénes lo querían matar? Primero, los querían matar los que estaban en Damasco. Vamos a suponer que esto es Damasco, ¿sí? Entonces, como allá en Damasco vienen los discípulos, lo descuelgan por un muro y Saulo se va a Jerusalén. Acá está en Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, otra vez los griegos que están acá en Jerusalén lo querían matar, ¿sí?
lo querían matar. Entonces, ¿qué hacen allí en Jerusalén? Lo mandan a un lugar llamado lo mandan a Tarso, el lugar de donde es Saulo, el lugar de nacimiento. Mira cómo lo dice, ¿sí? Y hablaba, estoy leyendo Hechos 9:29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es lo que él está diciendo en Hechos capítulo 22, que es el capítulo que le estábamos leyendo. Este es el capítulo que estamos leyendo en esta noche, en Hechos capítulo 22. Y Hechos capítulo 22 nos está diciendo Pablo de esta manera: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso. Recuerde que este Tarso, que es un lugar, es el Tarso que está hablando en Hechos capítulo 9, verso 30. Hechos 9:30 dice: cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora en Hechos 22 está diciendo esto. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso. Entonces se corroboran los dos citas bíblicas donde hay una analogía, ¿sí? Una analogía. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Dice: de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, Pablo nace en Tarso, pero él tuvo la oportunidad de estudiar en Jerusalén. Y estudió en Jerusalén en la mejor universidad que había en ese momento. O no la mejor, sino una de las mejores, que era las instrucciones que daba un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era ese erudito, ese hombre preparado que instruía a los judíos, los instruía en el conocimiento de la ley. Y cuando dice acá, Pablo, él está diciendo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Entonces, fue instruido, dice allí, conforme a la ley. ¿Y cuál era la ley? Todo judío tenía o tiene, ¿sí? Aquellos que practican el cristianismo, es un deber, ¿sí? Y es esencial para ello conocer la ley, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Porque en esos 5 libros que tiene la Biblia suya y la mía, está el origen del pueblo de Dios. Y aunque nosotros no seamos judíos, tenemos el deber, ¿sí?, de conocer cuál es el propósito de Dios y cómo hace Dios para llamar a un pueblo. A veces, algunas veces nosotros no queremos leer los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales se llaman el Pentateuco, porque nos parece un poco aburridor. Pero yo déjame decirte, es esencial. Si tú practicas el cristianismo, es decir, si tú te consideras hija de Dios, hijo de Dios, si tu centro de fe es en Jesucristo, tú debes leer los primeros 5 libros de la Biblia, porque allí están las bases para entender el cristianismo y entender de dónde saca Dios a un pueblo, a los hombres que usa para mostrar a través de ello el propósito de Dios. Entonces es esencial. Yo he tenido la oportunidad algunas veces de leer el Pentateuco, y allí es que uno sabe el origen de Dios. ¿De dónde viene Dios? ¿De dónde Dios saca un pueblo? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué las promesas para los judíos? ¿Cómo Dios mueve sus grandes milagros
¿sí? Cuando Dios saca de Egipto a su pueblo por medio de Moisés. Y todo eso es esencial. Entonces, todo judío debía y debe estudiar los primeros 5 libros. Pero yo te digo, si tú eres un hijo de Dios, tú debes leer los 5 primeros libros de la Biblia. Allí está explicado cómo Dios ordenó lo de los templos, lo de la salida, lo del pueblo de Egipto, lo del Mar Rojo, lo de las plagas. Todo eso está en los primeros 5 libros, de donde Dios llama a Abraham, por qué lo llama así, por qué le da la promesa, por qué le da la circuncisión. Es decir, leer el Pentateuco es esencial para el cristianismo. Y muchas veces no podemos entender el Nuevo Testamento sin antes haber leído los primeros 5 libros. Es esencial, ¿sí? Porque es la voz de Dios, ¿sí? Esa voz de Dios, de cómo Dios saca a su pueblo. Y entonces Pablo está diciendo estas palabras. En Hechos capítulo 22, él está diciendo esto: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Estoy leyéndote Hechos 22, verso 3. Ese era Pablo, ¿sí? Celoso. Y él aquí en Hechos capítulo 22... En Hechos capítulo 22, él está hablándole nuevamente a un pueblo que está en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén. Él en Hechos capítulo 9 le está hablando nuevamente él da una puntada, pone un punto en Jerusalén cuando predica en Jerusalén. Eso lo puede leer en Hechos 9, de versos 26 al 30. Dice: Saulo en Jerusalén quiso hacer una predicación, pero no la recibieron, al contrario lo iban a matar y tuvieron que empacarle rápido y enviarlo a un lugar llamado Tarso, de donde él era. Pero luego de aproximadamente 10 años, cuando ya ha hecho su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, que demora aproximadamente un promedio de 9 años, más un año de preparación que él tiene con respecto a la iglesia de Antioquía. Es decir, Pablo ahora, cuando está Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, cuando está relatando la primera parte, los primeros versículos, se está refiriendo a 10 años después. 10 años después. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, ninguno me lo ha dicho. Ahora tampoco puedes creerme a mí. Tú tienes que sacar cuenta. Yo lo saco de esta cuenta de esta manera. El primer viaje misionero demora aproximadamente 1 año. El segundo viaje misionero demora aproximadamente 2 años. Y el tercer viaje misionero demora aproximadamente 6 años. Entonces, 1 más 2, 3 más 6, 9. ¿Sí? Más 9. Más en Hechos capítulo, cuando uno lee Hechos capítulo, te voy a decir, Hechos capítulo 11, del verso 19 a el verso 31 años. Un año que demora Pablo en la iglesia de Antioquía. Por eso yo entonces hago cuenta de 10 años. No porque aquí lo diga, sino esos son de alguna manera deducciones que yo saco. Que es decir, cuando Pablo regresa a Jerusalén, han pasado más de 10 años. ¿Sí? Eso tienes que investigarlo. No te puedes, como decimos los profesores, no puedes masticar entero. Tienes que estudiar. Y si estás de acuerdo, pues considera que estás de acuerdo luego que tú hayas estudiado. ¿Sí? Que tú hayas estudiado. ¿Cómo sé yo esto? Leyendo. ¿Sí? Lo voy leyendo. Por eso el programa mío no busca otro objetivo sino leyendo y comparando. Me voy allá, me voy acá, me voy allá y comparo y digo, claro, o sea, aquí están las cuentas. ¿Sí? De esa forma podemos nosotros aplicar lo que se llama hermenéutica bíblica. Entonces, aquí está diciendo. Entonces, aquí en el verso 22, del 1 al 5, Pablo está relatando su conversión. Y luego, del verso 6 en adelante, comienza a relatar lo que vivió
en su momento cuando recibe a Cristo como único y suficiente Salvador. Cuando llega el verso 17, ahí está explicando el por qué fue enviado a los gentiles. Y luego llegamos al verso 18, que era de donde estábamos. Dice, y le vi, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces Pablo está recibiendo una instrucción directamente de Jesucristo, a través de un éxtasis, de una visión, como lo dice Hechos 22, 17, dice así, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, una visión, ¿sí? Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Por eso la estadía de Pablo, luego que se convierte en Damasco y regresa a Jerusalén, es poca, demora muy poquitos días, ¿sí? Y él lo relata cuando uno lee el libro de Gálatas. Cuando tú lees Gálatas, vas a encontrar en uno de los párrafos que está Pablo escribiendo Gálatas, que es el primer libro para mí, y que uno leyendo, encuentra que es el primer libro que escribe Pablo, ¿sí? Que escribe Pablo. Allí él relata que su estadía, cuando él regresa de Damasco a Jerusalén, fue muy poquitos días. Muy poquitos días. Ahora, ¿cuál era la razón de esto? ¿Cuál era la razón de que era poquito tiempo? Sencillamente porque el evangelio que enseñó Pablo fue revelado directamente de Jesucristo. A diferencia de los apóstoles, que los apóstoles, Pedro y todos los apóstoles que tuvieron la oportunidad de ser instruidos por Jesucristo en un tiempo aproximado de 3 años. Pedro con Juan y todos los 12 discípulos tuvieron la oportunidad de estar en una escuela por 3 años con Jesucristo. Jesucristo les enseñó, Jesucristo se sentó con ellos, Jesucristo les enseñó los milagros, Jesucristo les enseñó de dónde venía, y estuvieron 3 años de ministerio aproximadamente con Jesucristo, a diferencia de Pablo.